están? Bienvenidos a Gracia en Línea, donde siempre habrá un mensaje de gracia para ti. Gracias por conectar conmigo. Mi nombre es Gustavo Campos, pastor de Comunidad Gracia. Estamos ubicados en Cartago, Costa Rica. Y qué increíble poder conectar contigo. Estamos en un estudio bíblico de Ruth. De hecho, en el episodio anterior, en el video anterior, puedes ver donde hablamos una introducción acerca de Ruth y el capítulo 1. Entonces, al estar en un estudio bíblico, aquí estoy con mi Biblia, estoy acá con mis anotes y quiero que podamos ir verso a verso, ir destacando algunos pasajes claves, pero al final vamos a dar algunos principios que nos van a ayudar de todo el capítulo 2. Así que quiero que vayamos a la Biblia. Estoy en el lenguaje actual. Así se llama la versión de la Biblia que estoy usando, y el capítulo 2 nos menciona cómo Ruth empieza a trabajar en el campo y entra un personaje nuevo que se llama Boaz. Okay. Dice el verso del 1 al 3. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas, seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger lo que les va quedando. Noemí le dijo: anda, hija mía. Entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Boaz y además era muy rico e importante en Belén. ¿Okay? Quiero hacer acá un paréntesis. Aquí vemos una Ruth, a pesar de todo lo que está pasando, de ir a una nueva tierra, de haber dejado de que está pasando un proceso de luto, no tan solo de ella, sino también familiar. Ella empieza a trabajar, a recoger espigas y entra donde un familiar de Elimelech llamado Boaz, que era muy importante y rico en la ciudad de Belén. Acá en el verso 4 ya vemos donde entra Boaz y dice así: ocurrió que ese día Boaz salió de Belén para vigilar el trabajo en sus campos, y cuando llegó al campo saludó a sus trabajadores: que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron: que Dios te siga bendiciendo. Acá estos versos nos dejan algo muy claro, y es que Dios estaba en la vida y en los asuntos laborales de Boaz. Y creo que eso me hace reflexionar a mí también. Estoy incluyendo a Dios en mis aspectos, no tan solamente religiosos, eclesiásticos, en una iglesia, algo ministerial, sino también en mi ambiente fuera de la iglesia. Acá vemos donde él dice que Dios los cuida a todos, les da una palabra de bendición, pero todos los demás le contestan: que Dios te siga bendiciendo. El verso del 5 en adelante dice que Boaz le pregunta al jefe de los trabajadores: ¿quién es esa muchacha? Y el jefe le contestó: es la muchacha de Moab que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se le caen en los trabajadores, y desde que llegó en la mañana ha estado trabajando muy duramente y apenas ahora está tomando un pequeño descanso en la choza. Aquí vemos también una cualidad de Ruth, que trabaja esforzadamente. No tan solamente es que llegó con una buena actitud al trabajo, sino es que trabajó esforzadamente, trabajó duramente, y hasta ahorita estaba tomando un descanso. Y aquí viene el primer encuentro entre Boaz y Ruth, ya dos personajes más principales, y van a tener su primera conversación. Y dice el verso 8, dice así: Boaz llamó a Ruth y le dijo: oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate acá en la nuestra y acompaña a mis trabajadoras. Mira bien por dónde van, síguelas, y le he ordenado a todos mis trabajadores que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve con ellos y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le pregunta a Boaz: ¿por qué es usted amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Y Boaz le contestó: ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Después de que murió tu esposo, sé que dejaste tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, y nosotros somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie. Ese verso 12 me encanta. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga muy bien. Entonces Ruth le dijo a Boaz: muchas gracias, Señor. Usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir bien, aunque ni siquiera soy una de sus criadas.
Qué increíble es ver este primer encuentro, porque Boaz es caballeroso, es amable, se preocupa por ella. Ruth consulta su amabilidad, Boaz ya conoce la situación y me encanta porque le dice que Dios la premie por todo lo que ha hecho. Creo que muchas veces en nuestra vida, cuando estamos haciendo las cosas bien, no te sorprendas de cómo Dios va a abrirte puertas en tu vida. Versículo 15 dice así, verso 14 dice: a la hora de comer, Boaz invitó a Ruth, oiga, todavía la invita a comer, y le dijo: ven, acércate, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores, y comió hasta quedar satisfecha, y hasta sobró comida para llevar a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Boaz ordenó a los trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas en donde están los manojos de las cebadas. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella pueda recoger y no la molesten. Qué lindo, porque acá Boaz da la instrucción de bendecir a Ruth con más trabajo, pero también cuando hay más bendición de trabajo, hay multiplicación en el trabajo. Y aquí vemos donde Dios usa a Boaz para bendecir a Ruth, pero no le está regalando nada. Le está dando más trabajo, le está poniendo algo en sus manos para que ella esforzadamente se gane eso. Creo que muchas veces nosotros oramos a Dios y decimos: Dios bendíceme, Dios multiplícame, haga esto, pero estamos de brazos cruzados y no hacemos. Y hey, Dios va a dar la provisión, pero también te pone los métodos, te pone las cosas para que tú puedas empezar a trabajar. Tal vez hoy te da medios de comunicación para que empieces a trabajar por redes sociales. Tal vez te da un talento para que empieces a trabajar en algo que Dios te ha puesto. Pero no esperes que nada más llegue los granos de cebada y la multiplicación de Dios en tus manos y ya. No, Dios te da el campo para que vayas ahí a trabajar. Y eso es algo que me encanta, porque vos das esa instrucción y Ruth empieza a trabajar con más y con multiplicación de parte de Dios. ¿Ok? Del verso al 17 al 23 habla donde Ruth sigue trabajando y llega con mucha bendición donde su suegra y le cuenta todo lo sucedido. Voy a leerte, lo dice así: entonces Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada, regresó a Belén para mostrársela a su suegra, y también le dio a Noemí la comida que había quedado. Noemí le preguntó: ¿dónde estuviste trabajando? ¿Cómo pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boaz. Por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Algo así como la oración que le dijo sus trabajadores: que Dios te continúe bendiciendo. Qué bueno es este hombre con nosotras y con nuestros familiares. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y, de acuerdo con nuestras leyes, inclusive tiene el derecho y el deber de protegernos. Ruth añadió: pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de la cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, queda adelante a trabajar en el campo de Boaz. No te alejes de esos trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras hasta que terminó la cosecha de cebada de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. ¿Ok? Este es el capítulo 2. Vemos el primer encuentro entre Ruth y Boaz. Vemos cómo Ruth es bendecida, vemos cómo Boaz es bendecido, vemos cómo Noemí se alegra de que está cambiando las circunstancias en su vida. Y yo quiero darte 4 principios de este capítulo 2, ¿ok? Hemos leído algunos versículos, algunos detalles, pero yo quiero darte 4 principios. Número 1 es: ponga a Dios en primer lugar en tu vida, en tu trabajo, así como lo hizo Boaz. No sé si tal vez Dios hoy está en la tercera posición, en la cuarta, en la quinta, o al rato no está en tu lista de prioridades, pero Él debería ser el primer lugar en tu vida. Que la gente donde trabajas, donde estudias, pueda reconocer quién es el Dios en tu vida, así como lo hacía Boaz. Principio número 2. Trabaja esforzadamente y honradamente como empezó a hacer Ruth en el campo. Lo mencionaba anteriormente. Dios te va a dar el campo y tú tienes que trabajar. Dios quiere que seamos esforzados, que seamos valientes y que trabajemos honradamente. Dios te va a abrir puertas. Si estás buscando, si estás orando por una oportunidad laboral, yo sé que Dios te lo va a dar, pero trabaja esforzada y honradamente, así como llegó Ruth a trabajar. Número 3, la lealtad y la fidelidad siempre son recompensadas.
Ruth encontró el favor de Dios y de las personas cuando ella demostró lealtad y fidelidad. A veces queremos que nos llegue la bendición y luego nosotros obedecer. No, primero obedece, primero sé fiel, primero sé leal a lo poquito que tienes, porque Dios te va a bendecir y Dios te va a recompensar cuando tengas lo mucho, ¿ok? Y número 4, y por último, si Dios te bendice, bendice a alguien más. Boaz era muy bendecido y decidió bendecir a Ruth. De estos 4 principios destaco todo esto, y es que Dios tiene cuidado integral de cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Ruth y Noemí pasaron un momento de crisis, de hambruna, de una situación financiera muy difícil, de un duelo familiar, sentimental, amoroso, muy complicado, pero Dios tiene el cuidado de nosotros. Y vamos a seguir avanzando en el capítulo 3 y capítulo 4 las próximas semanas, pero vamos a ir viendo cómo en la vida de Ruth, en la vida de Noemí, Dios siempre está en nosotros, mostrándonos redención, mostrándonos que Él está ahí, pero nosotros también tenemos que trabajar, también tenemos que esforzarnos, tenemos que ser leales. Entonces, Dios pone su parte, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.